por el movimiento oficialista ADN. Ella preside la Comisión de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social. Doctora, qué gusto que nos acompañe. Bienvenida a WQ Radio. Gracias por estar con nosotros. El Ecuador espera muchísimo de esta nueva asamblea y más aún cuando está integrada por personas de valía y con una gran preparación académica que nos dice, ella es la persona que nos representa y ella va a hacer mucho para el país. Bienvenida. ¿Qué le puede decir a los ecuatorianos que están en sintonía a esta hora de la mañana? Mi querida Luisa, Paul, muchísimas gracias por el espacio, muy contenta de poder estar con ustedes y bueno, poder también reafirmar ese compromiso desde la Asamblea Nacional y el agradecimiento infinito a todos los ecuatorianos por su confianza conmigo y con cada uno de quienes formamos parte de ADN. Para nosotros es una gran responsabilidad cumplir todas las expectativas que tienen los ecuatorianos en este momento. Tenemos una responsabilidad muy, muy importante porque implica que los ciudadanos vean una nueva forma de hacer política, que los ciudadanos vean también que aquí hay políticos que trabajarán con excelencia, que trabajarán con eficiencia, de manera honesta, de manera honrada, que atrás quede la vieja política donde se pensaba lucrar. Ya eso debe quedar en el olvido. Hoy tenemos una política en la que estamos pensando en los ciudadanos, en el beneficio de los ecuatorianos, no pensar en una política en el beneficio de cada uno, en qué me beneficia esta ley. No, señores, es el beneficio de los 18 millones de ecuatorianos quienes confían en nosotros en este momento y por ello esa responsabilidad que tenemos en la Asamblea Nacional es trascendental y nosotros vamos a cumplir con ello, vamos a ser muy responsables y coherentes con ese voto de confianza que nos brindaron todos los ecuatorianos en las urnas. En ese sentido, es importante entonces el poder lograr consensos para la aprobación, primero la calificación del CAL y luego dentro del Pleno del proyecto de ley económico urgente presentado por el Ejecutivo. ¿Podría Diana Jácome rescatar la esencia de esta propuesta del gobernante? Mire, Luisa, para nosotros es muy importante esta normativa, porque de cierta forma lo que se está haciendo es cortando ese flujo económico del crimen organizado. No es posible que se siga permitiendo, que se haya permitido que el crimen organizado haga de las suyas dentro del sistema financiero y el presidente ha sido muy contundente y claro, no se va a permitir. Hoy el Ecuador se construye de manera distinta y tenemos un presidente que ha sido muy tajante y contundente con sus decisiones y nosotros como bancada vamos a apoyar este proyecto que es una respuesta necesaria pues, y está relacionada a las necesidades urgentes del país en materia de seguridad y que ustedes saben, lo que se busca aquí es enfrentar al crimen organizado, enfrentar precisamente ese crimen que tanto daño le ha hecho al país y que cuando se limite ese ingreso que tiene el crimen organizado, sin duda alguna va a correr. No van a tener espacio para continuar haciendo daño a nuestra gente, haciendo daño a aquellos que se esfuerzan diariamente por salir adelante. Aquí vamos a defender a las familias ecuatorianas, aquí vamos a defender a los ciudadanos que se esfuerzan, que trabajan diariamente por el país, por sus familias, o a los delincuentes, quienes apoyen a los delincuentes, ustedes ahí podrán darse cuenta quiénes son. Nosotros votaremos a favor de esta ley económica urgente enviada por el señor presidente Daniel Noboa, una ley que es importante, es una herramienta legal, es una herramienta que cumple con todos los requisitos necesarios dentro del ámbito constitucional y legal para poder avanzar y aplicarla de manera inmediata y que además es una de las facultades que le otorga la Constitución al señor presidente Daniel Noboa. Por lo tanto, nosotros siendo coherentes con esa misma responsabilidad y esa misma preocupación de nuestro presidente, como ADN votaremos a favor de manera inmediata de esta ley.
Diana, Paul Tutión en la salud. ¿Y qué va a pasar con esos 65 votos de la Revolución Ciudadana? Porque ya se escuchan posturas de que no están de acuerdo con esta reforma, de alguna forma, que busca combatir la economía ilegal de estas bandas o de estas mafias. ¿Qué va a pasar? Porque hay posturas de la RC5 que no están de acuerdo, o otros están indicando que deberían de hacer ciertas reformas, ciertos cambios. Mire, quienes voten a favor de esta ley son quienes buscamos construir un camino hacia la paz del país, un camino hacia un futuro distinto. Y quienes voten en contra o hagan silencio, ese será también un mensaje para todos los ecuatorianos a quienes están defendiendo. Para nosotros es importante, reitero, Paul, Luisa, los derechos de los delincuentes no pueden estar por encima de los derechos de los ciudadanos y las familias honradas que trabajan y viven con mucho esfuerzo, que trabajan diariamente, que madrugan, que abren sus negocios, que se esfuerzan por salir adelante. Primero está nuestra gente de bien, nuestra gente que trabaja. No están los delincuentes. Y aquellos que le den reparo a esta ley que ha enviado nuestro presidente, aquellos que se molestan con esta ley, que cuestionan la naturaleza de esta ley, pues entendemos a quienes respaldan, a los delincuentes. No, señores, nosotros vamos a votar de manera coherente. Reitero, los derechos de nuestros ciudadanos, de las familias ecuatorianas, están sobre los delincuentes. Y eso es lo que ha hecho el presidente Daniel Noboa a través de este proyecto de ley económica urgente, que lo que trata es precisamente de limitar ese ingreso económico de manera ilícita que tiene el crimen organizado. Y eso tiene que quedar claro. Así que el día de la votación se verá de manera coherente y se verá quiénes están apoyando a las familias ecuatorianas o a los delincuentes. Así que mucho ojo con esto a todos los ciudadanos que nos escuchan a través de la radio. Diana Jácome, presidenta de la Comisión de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social, presente aquí en WQ Noticias. Esta comisión que preside Diana, y un poco para que el colectivo ciudadano y quienes nos están escuchando tenga claro cuál es su función, cuál es, qué es lo que van a hacer y qué es lo que usted impulsará desde esta importante comisión legislativa en favor de las familias ecuatorianas. Mire, para mí ha sido importante ser parte y presidir ya esta comisión, Luisa, porque lo que vamos a hacer es comprometernos de manera coherente con todos los ecuatorianos, ese compromiso de impulsar normativas que promuevan la transparencia, normativas que luchen contra la corrupción y una mayor también participación ciudadana. Eso es importante. Nosotros estamos aquí para demostrar que sí se puede hacer una política distinta, que atrás quede esos actos de corrupción que empañaron la política, que empañaron la justicia, que empañaron los espacios públicos. La Comisión de Transparencia velará porque existe esa normativa que vele por los derechos de todos los ecuatorianos. Atrás tiene que quedar la corrupción, ojo con eso. No vamos a permitir que los funcionarios públicos, las altas autoridades del Estado, ni tampoco, miren ustedes, las instituciones públicas, estén involucradas en actos de corrupción. Para nosotros será importante la vigilancia, la fiscalización de los espacios, de las autoridades, de los servicios que se presten a los ciudadanos también, porque eso forma parte también de la transparencia. Así que tanto autoridades, tanto instituciones tienen que demostrar y dar ejemplo de transparencia y cero corrupción. Nosotros haremos la fiscalización que corresponda con ellos para que esto no ocurra, señores. También las normativas que busquen transparencia dentro de la aplicación del sector público, dentro de la aplicación del ejercicio de la administración pública. Nosotros estamos conscientes que estamos en un momento en el que debemos demostrar muchísimo trabajo, debemos demostrar y dar ejemplo desde uno de los primeros poderes del Estado, como es la función legislativa, así que desde esta comisión también estaremos muy atentos de lo que suceda dentro de las instituciones públicas, con las autoridades y también ese llamado a las organizaciones, a la academia, a la sociedad civil, a los gremios, a todos. Estamos aquí para escucharlos, para saber cuáles son sus necesidades, cuáles son sus propuestas también que vengan desde la sociedad civil, desde la academia, los gremios. Así que siempre estaremos con las puertas abiertas desde nuestra comisión para que cada uno de los ciudadanos
que quieran aportar. Es parte de la participación ciudadana. Ustedes son los principales protagonistas de esta comisión y de la Asamblea Nacional. Y de parte de ustedes, como ya posicionados dentro de la Asamblea, ¿qué van a hacer básicamente con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? Porque se decía que iba a ser eliminado, incluso el propio presidente de la República en su momento decía que no estaba de acuerdo, recién fue ratificado incluso el presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Continuará o será eliminado el Consejo de Participación? Bueno, nosotros seremos prudentes en el accionar y coherentes y orgánicos también con el Ejecutivo, con las decisiones que se tomen al interno. Esperaremos las disposiciones que correspondan, pero creo que ha sido importante también develar cómo se manejó por ciertos funcionarios. Mire usted, el Consejo de Participación Ciudadana no es una cuestión de la Asamblea únicamente, es una cuestión que ahora está en análisis dentro del sistema de justicia. Eso lo está manejando, mire usted, la Fiscalía, acciones que no deberían darse, involucrados funcionarios, exfuncionarios que ya no están en el país, en condicionamientos para nombrar autoridades, esos chats que se revelaron en su momento, que dan vergüenza. Eso no puede volver a suceder. Está entredicho la institucionalidad y la transparencia de ciertas instituciones, y no se diga del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, con sus excepciones. Creo que ahora es importante lo que menciono, analizar las reformas que puedan darse en su momento. Nosotros seremos muy coherentes y respetuosos en la decisión que se tome respecto a la posición frente al Consejo de Participación Ciudadana, que su esencia debía ser otra. Sin embargo, como hemos visto en los últimos meses, se tornó totalmente distinto y lo está ya manejando la justicia, y serán ellos quienes también den a conocer responsabilidad de los exfuncionarios que estuvieron involucrados aparentemente en esos actos de corrupción. Así que esperaremos las decisiones que se tomen para poder tener una visión clara de mantener o no el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Está con nosotros la doctora Diana Jacome, asambleísta del bloque oficialista ADN, quien preside la Comisión de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social. Participación ciudadana, dice este nombre, mi querida Diana. Y hay algo que yo quiero rescatar, y que fue lo que señaló el día de su posesión el presidente del legislativo, el señor Niels Holsen. Y él hizo un llamado a la unidad nacional, a la unidad de todos los ecuatorianos. Y siempre que la he escuchado, doctora, he escuchado también de su parte ir por esa línea. El Ecuador, además de estar cansado de la corrupción, estar cansado de la inseguridad, estar cansado de los brotes de violencia, también está cansado de los revanchismos y de los canibalismos políticos. Y hoy más que nunca esperamos se ponga a prueba dentro del legislativo ese tratamiento apropiado de todos los proyectos, propuestas de ley, de la fiscalización, pero con altura. ¿Qué le diría la doctora Diana Jacome a todas y cada una de las organizaciones sociales, incluso a esos ecuatorianos que no votaron por ADN, hoy por hoy, en que el bloque oficialista hace un llamado a la unidad nacional? Querida Luisa, como usted bien lo dice, atrás debe quedar los revanchismos, los intentos de venganza, de desestabilizar el país. Hoy el Ecuador escribe una nueva historia, y es una historia de trabajo, de transparencia, de demostrar que quienes hemos asumido el rol de asambleístas provinciales, nacionales, estamos aquí para velar por los derechos de sus provincias, del país entero. Y no vamos a permitir que esto se empañe por la corrupción. Estamos aquí comprometidos con el Ecuador entero para sacar adelante nuestro país, y como nos dijo el presidente Niels Holsen el día de su posesión, vamos a trabajar por el Ecuador, vamos a trabajar por el país, que atrás queden esas líneas ideológicas de revancha, de venganza, la unidad, la paz que hoy requiere el país, por nuestras familias. Nosotros no estamos gobernando únicamente por quienes confiaron en nosotros con su voto, quienes nos dieron sus votos. Estamos trabajando y vamos a legislar
por los 18 millones de ecuatorianos. Ojo, Luisa, no está mal pensar distinto, no está mal tener diferencias, siempre que estas diferencias o estos argumentos tengan esa base sólida para hacerlo, no pensando en la conveniencia personal, sino en el beneficio de todos los ecuatorianos. Y siempre vamos a ser respetuosos con las diferencias, con las posiciones de nuestros colegas, pero también vamos a primar la voluntad ciudadana, vamos a primar el bienestar de los ecuatorianos. Así que este gobierno está gobernando y trabajando para los 18 millones de ecuatorianos. Aquí no hay diferencias, no hay excepciones, no se trata de la posición política, el Ecuador es uno solo y eso hay que entenderlo. Si nosotros no arrimamos los hombros, cada uno, si nosotros no nos apoyamos entre sí, no vamos a poder salir adelante. Por eso es necesario apoyar a nuestro presidente Daniel Noboa, apoyar a la Asamblea y nosotros también dar nuestra parte, trabajando, demostrando que vamos a entregar normativa que beneficie a los ecuatorianos, como la ley económica urgente que envió el señor presidente el día de ayer. Todo esto es importante para nosotros, trabajar por ustedes, trabajar por su bienestar y lo vamos a demostrar. Tenemos una hoja de vida transparente, una trayectoria que no la vamos a empañar por ningún motivo. Aquí que entiende el Ecuador que nosotros venimos a trabajar por ustedes. Tal vez es un poco difícil devolverle la credibilidad, la institucionalidad, pero no imposible, que quede claro. Nosotros vamos a devolverle esa imagen distinta a nuestra Asamblea Nacional, porque hay gente nueva, porque hay gente que está dispuesta a dar el 100% de su vida, de su trabajo por ustedes, ecuatorianos. Y eso es lo que vamos a hacer. Aquí no se trata de cuestionar si eres de un partido político, si piensas distinto. Es válido, siempre y cuando sepas que aquí estamos para gobernar por el país, por los ecuatorianos, no por los intereses. No vamos a utilizar nuevamente la Asamblea como un espacio de campaña, un espacio para generar disturbios o tratar de desestabilizar al país con juicios políticos a diario, como lo manejaron hace muchos meses. Eso ya no puede suceder. Ya la Asamblea, no, la Casa de los Ecuatorianos, no puede convertirse en un bastión político para generar shows políticos o tratar de desestabilizar al gobierno. Esa historia ha acabado. Hoy, ADN, como la primera fuerza política del Ecuador, liderado por jóvenes, por gente valiosa, gente preparada, gente con principios. Vamos a demostrarle al Ecuador que podemos hacer la diferencia. Doctora, gracias por su comparecencia esta mañana. Verdaderamente ha sido un honor tenerla con nosotros. Sepa que este es su espacio, que esta es su casa y que siempre será bienvenida para tratar con esa altura que le caracteriza a usted y a todos los invitados que nos acompañan siempre en este espacio, todos y cada uno de los temas palpitantes que requiere el país. Y me sumo, al igual que Paul, porque es nuestro sentimiento. Hoy más que nunca el Ecuador necesita unidad y que prevalezcan el derecho de los ecuatorianos, de todas las familias ecuatorianas, a vivir con calidad, con dignidad, que vengan mejores días, tengan siempre nuestro respaldo y, por supuesto, cuando la situación lo amerite, la crítica con altura, constructiva, como debe de ser, y más aún viniendo de una dama como usted. Que tenga un buen día y éxitos en esa encomiable labor y ese gran desafío que hoy empieza. Muchísimas gracias a ustedes, colegas periodistas. Gracias por el respaldo y nosotros vamos a seguir trabajando, que no les quede duda que tenemos un compromiso fuerte con el país. Desde el Ejecutivo, desde el Legislativo vamos a estar trabajando fuertemente por los derechos de las familias ecuatorianas. A nosotros nos importa mucho las familias, los ciudadanos que se esfuerzan, no los delincuentes. Así que esa ley económica urgente va a pasar. Mucho ojo quienes defienden y se oponen a esa ley. Vamos a trabajar por ustedes. Nuevamente, gracias, colegas. Una excelente jornada, un buen inicio. De igual manera, Diana Jácome, presidenta de la Comisión de Transparencia y Control Social y Cívico de la Asamblea Nacional. Mira, hemos tenido todas las posturas, sí, mi querido Paul, tal vez rescatar lo que ha sido rápidamente y antes de finalizar
Tuvimos primeramente a la magíster Paola Cabezas, ella representa a la Revolución Ciudadana en alianza con Reto, rescató algunos aspectos positivos y el espíritu y la esencia de la ley, aunque indicó que siendo perfectible como toda propuesta, estaban dispuestos como bloque a dar su aporte de aquellos cambios que deberían hacerse desde su respetable punto de vista de la propuesta. También estuvo Alberto Acosta. Él dio su análisis en la parte económica de lo que concierne este proyecto económico urgente enviado por el presidente de la República al Legislativo y por último, estuvo con nosotros la doctora Diana Jocome dando su postura. Y de esta forma le ponemos punto final al informativo. Ya nos despedimos, pero venimos nuevamente con otra programación de WQ Radio. Que tengan buenos días. Un abrazo. Buen día.